Qué bueno. Oye, con Manuel y con Javier hablamos con Rimber Abogados de temas de actualidad informativa, pero desde un punto de vista legal. Esta semana, sin duda, la gran polvareda ha venido desde el Gobierno, desde el ministro Marlaska. Lo último que hemos sabido es que Marlaska purgó a De los Cobos por el 8M, un documento negro sobre blanco. Os pido una aproximación al tema Marlaska. Bueno, básicamente aquí estalla la noticia, por hablar de una noticia que tiene mucho calado, cuando, como bien decía, se filtra un documento en donde María Gámez pone de manera escrita, ¿verdad?, y firma que el relevo del Guardia Civil obedece, al parecer, a una pérdida de confianza, más no haber informado al Ministerio del Interior, al parecer, sobre el informe que se estaba realizando por orden judicial sobre el 8M. Entonces, realmente el elemento a tener en cuenta es si ha habido injerencia por parte del Poder Ejecutivo, por parte del Gobierno, en el Poder Judicial. No debemos de olvidarnos que la Constitución del 78 establece que nuestra democracia se funda o se basa en tres pilares esenciales. Uno es el Poder Legislativo, otro es el Poder Judicial y otro es el Poder Ejecutivo, el Gobierno. Esta división de poderes permite que estemos en una democracia y permite que la justicia sea justa. Desde el momento en el que se pudiera comprobar que el Gobierno ha ingerido o ha exigido de alguna manera al Poder Judicial, y en este caso a la Guardia Civil que está al servicio de la Judicatura, información secreta, información que la propia magistrada del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid había dado instrucciones para que no se revelara su contenido, pues parece ser que es una injerencia en todo punto. Bueno, hay un matiz, digamos, en fin, por poner la crítica o el debate, ¿no? Hay algunos que dicen, es que no se estaba pidiendo exactamente el contenido de esa investigación, sino si se estaba investigando. No sé si exactamente este es el matiz, no. Javier. Bueno, en cualquier caso, me da tanto lo mismo que lo mismo me da tanto. Es decir, cuando un guardia civil realiza labores de policía judicial, tal y como establece el 547 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se debe, si me permite el ejemplo, se debe a su público, y su público es su señoría. Efectivamente, María Gámez es la directora general de la Guardia Civil y tiene el mando que tiene, pero cuando un agente de la autoridad está actuando a órdenes de un juez, se debe al juez. Y si revela el contenido de las actuaciones, el contenido de un informe, y si hay o no hay informe, estaría cometiendo un delito del 417 del Código Penal. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de pedir esa información es absolutamente reprochable. Después, esto desde un punto de vista penal. Desde un punto de vista administrativo, a este señor se le ha relevado por esencialmente no informar, que de hecho ya el coronel Pérez de los Cobos ha anunciado que esa decisión administrativa la va a recurrir, por cuanto los artículos que se invocan en el documento que estamos viendo en pantalla, firmado por doña María Gámez, invocan el artículo 83.1, punto 1 y punto 3 de la Ley del Régimen Personal de la Guardia Civil, hablan de falta de idoneidad, y falta de idoneidad no es obligar a un subordinado a cometer delito. Es que además, si se habla de falta de idoneidad, este señor lleva un montón de años sirviendo a un montón de ministros del Interior siendo idóneo. Es decir, el concepto idoneidad es para acceder a ese puesto. Pero es que además la ley exige que para ese relevo, que yo escuchaba antes a una contertulia decir, bueno, es que Marlaska puede nombrar y poner y quitar a su antojo. Bueno, hombre, eso es lo que coloquialmente se dice. Bueno, y lo que se ha hecho durante muchos años. Sin duda, pero todo esto tiene que estar sometido a un procedimiento administrativo en el que tú de alguna manera vengas, digamos, a camuflar por qué ella no es idóneo. Pero es que ese documento es muy grave. Es decir, la falta de idoneidad del coronel se basa exclusivamente, y cito textualmente, por no informar. Ahí está ese documento
que, claro, es que uno de los problemas de este caso es que Marlaska dijo una cosa la semana pasada, unos días después dijo otra, y después dijo otra, y después hay un documento que dice lo contrario. Claro, pero es que además, es verdad que la Guardia Civil como institución depende del Ministerio del Interior. Y es verdad que el ministro del Interior puede preguntarle a los jefes de la Guardia Civil, en según qué casos, qué investigaciones se están realizando. Es decir, si sucede un hecho en España que precisa de una investigación por parte de la Guardia Civil, el ministro puede preguntar. Y lo normal es que la Guardia Civil le pueda informar. Pero es que aquí hay un matiz que Javier antes ha puesto encima de la mesa, y es que en el momento en el que la Guardia Civil es requerida por un magistrado de instrucción como policía judicial y además les advierte del secretismo que debe de haber respecto de la investigación que se está realizando, ni ministro ni San Ministro, es que se debe al magistrado de instrucción. Y es que si no está la separación de poderes. Eso por descontado, pero es que dependiendo cómo depende del magistrado, estaría cometiendo delito de revelación de secreto. Claro, de revelación de secreto al informar a su superior. Pero es que además te voy a decir una cosa. Yo veo esta resolución firmada por doña María Gámez y yo, si hubiera yo firmado esa resolución, estaría muy preocupado. Estaría muy preocupado porque, en primer lugar, esa resolución es manifiestamente injusta, porque no cumple los requisitos establecidos en el artículo 83 de la Ley del Régimen de Personal de la Guardia Civil. Pero es que además, habiendo firmado esa resolución y estamos convencidos que con pleno conocimiento de la injusticia y de la falta de legalidad de esa resolución, podría incluso incurrir doña María Gámez en un presunto delito de prevaricación. Estaba yo buscando las rectificaciones del ministro. La primera, el motivo era el relevo, que el relevo era por el exceso de seguridad en La Navata, que es la residencia de los Iglesias Montero. La segunda, el motivo era la pésima calidad del informe entregado a la jueza. El tercero, el motivo era que el coronel engañó a sus superiores haciéndoles creer que la investigación estaba parada y que la filtró. Pero Roberto, tres versiones sí, pero hasta este documento que conocemos ayer mismo. La segunda que acaba de leer es durísima, o por no decir es lamentable, de la dudosa credibilidad del informe que entregó a la magistrada, creo que has leído. ¿Quién es él para valorar un informe que ha sido solicitado por una magistrada? O sea, si el profesor de matemática te pone unas tareas que te tiene que corregir el profesor de matemática, el profesor de lengua dice que tu trabajo está mal hecho, lo tendrá que decir el magistrado. Es decir, es que realmente la independencia que tiene que haber debe ser absoluta. Que estamos hablando de un tema muy complejo y a lo mejor no, en fin, más de uno en casa se lía, pero es que estamos hablando de la independencia de los poderes, estamos hablando de darse un tiro en el pie el gobierno en medio de un estado de alarma, en medio de unos días de luto, en el peor momento, estamos hablando de contradicciones en distintas versiones. Os voy a preguntar claramente, ¿debería dimitir el ministro Marlaska? Y voy más allá, ¿debería dimitir María Gámez? Yo creo que deberían de dimitir ambos, y yo creo que ambos debieran de ir preparándose para un aluvión de procedimientos de carácter penal. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ambos, desde el punto de vista político, debieran de dimitir, porque entiendo básicamente que este documento firmado por doña María Gámez pone blanco sobre negro, porque todos conocemos que los políticos te dicen digo donde te decían Diego. Tú mismo antes comentabas que realmente lo que se estaba comentando era sobre información de las investigaciones de la Guardia Civil, pero bueno, yo creo que el documento, sobre todo en su último renglón y medio, o 2 renglones, pone muy claro por no informar del desarrollo de las investigaciones, justo en fecha muy reciente a que se filtrara, quién sabe por quién, el informe completo de la Guardia Civil sobre el 8M, donde descarga toda la responsabilidad, al parecer, la Guardia Civil, en el delegado del gobierno, señor Franco. Entonces, creo que ahora decir que no era exactamente sobre eso, desde el punto de vista político puede serlo, pero desde el punto de vista jurídico creo que no admite ningún tipo de duda. Tienen un grave problema los dos desde un punto de vista jurídico penal, Tienen un grave problema y además, por lo que últimamente estamos viendo en prensa,
Vox está anunciando querellas criminales por todas y cada una de las actuaciones que antes se quedaban exclusivamente en una pataleta en el Congreso. Este documento en manos de un juez dice muchas cosas y no todas son buenas, más bien al contrario. Lo último, hace unos minutos en Madrid, en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez apoyando al ministro Marlaska y diciendo que está destapando a la policía patriótica y que por eso le están atacando. Como el tema va a seguir, seguiremos analizando. ¿Lo queréis decir algo más al respecto, Manolo? Bueno, realmente yo lo que me gustaría es que se deje la independencia judicial, que la jueza de instrucción haga su trabajo y que los jueces hagan su trabajo y los políticos hagan el suyo. Y que no tengamos injerencias del Ejecutivo en ningún poder, pero menos en el judicial, porque para eso ahí tenemos una plantilla de magistrados y de fiscales y de funcionarios sobradamente preparados que no le hace falta que nadie le enmiende la plana. Javi. Básicamente me encantaría que la Fiscalía, en los tiempos que corren, comience a actuar como tiene la obligación de actuar en defensa del principio de legalidad y ponga a todos los políticos de todos los colores que lo hagan mal en su sitio, que es en el banquillo. Pues Manolo Rincón, Javier Rincón, Rimmer Abogado, ya saben, siempre con ellos. Cogemos un tema de la actualidad informativa, intentamos poner un poquito de luz. Intentamos, digo, porque a veces los temas son tan complejos y con tantas raíces y tal es la polvareda que no sé si lo conseguimos, espero que sí. Manolo, gracias. Gracias. Y al pasante también, que por cierto que tenemos que ponerle nombre. Ya tocará. La semana que viene. Javier. Placer, amigo. Gracias. Encantadísimo de volver a tu mesa, a tu casa, y la verdad es que lo echaba mucho de menos, así que me voy, vamos, encantado. Yo también, no lo sabéis vosotros y al resto de invitados que van pasando por aquí, lo contentos que estamos.